Estudiaremos la configuración electrónica del átomo. Recordando lo que habíamos hablado del modelo atómico de Bohr, todo átomo está compuesto por tres elementos. En el área nuclear, donde se condensa el mayor volumen de masa, tenemos a los protones estabilizados junto a los neutrones y en la zona de manera dispersa formando lo que se conoce como la nube electrónica están presentes los electrones. Los electrones y los protones de cargas diferenciadas, protones con carga positiva y electrones con carga negativa, vuelven a un átomo de carácter neutro. Los electrones son de masa mucho menor y se encuentran circundando el núcleo a diferentes distancias y en diferentes niveles. Es así que conoceremos que estos electrones se distribuyen en orbitales atómicos o zonas extranucleares donde probabilísticamente pueden ser encontrados a estos electrones que por su naturaleza son bastante activos. La ubicación de cada electrón siempre va a depender de 4 números cuánticos: el nivel en el cual se encuentra, llamado n, el subnivel, llamado L, el momento angular, llamado mL, y el momento de spin, llamado ms, que son las características de identidad de un electrón. Es así que podemos conocer a un orbital atómico como aquella región en un espacio energético donde se puede manifestar probablemente un electrón. Todos los átomos poseen en cada orbital atómico 2 electrones. En este gráfico podemos observar que cada uno de estos orbitales va formando lo que se conoce como una nube difusa de electrones. El primer orbital atómico, el primer número cuántico, está dado por cada uno de esos niveles en los cuales puede encontrarse a un electrón. Son 7 dentro de los átomos, van del número 1 al 7 y se los conoce con los nombres de K, L, M, N, O, P y Q. En cada nivel podemos identificar subniveles asociados con las letras S, P, D y F. Estos subniveles indican el espacio en el cual se ubica el electrón dentro de cada nivel. Es así que podemos tener el subnivel S por Sharp, que puede albergar 2 electrones y es un orbital de forma redondeada. Luego tenemos el subnivel P por Principal, que puede ubicarse en 2 áreas del espacio y presenta 3 orbitales y puede alojar 6 electrones. Luego tenemos el subnivel D por Diffuse, donde encontramos 5 orbitales distribuidos en el espacio que pueden albergar 10 electrones, y luego el subnivel F o fundamental, donde podemos encontrar 7 orbitales que pueden alojar a 14 electrones. Cuando analizamos la configuración electrónica de un átomo, analizamos la forma en que se distribuyen los electrones, que son aquellas partículas con las cuales reaccionan químicamente los átomos y los elementos. Podemos considerar a este conjunto de 4 números cuánticos como el domicilio o la identidad de un electrón. Por ejemplo, los 4 números cuánticos de un electrón que habita un orbital 2s podrían ser n igual a 2, ubicado en la capa 2, L igual a 0, que corresponde al subnivel S, un momento angular de 0 y un momento de spin que puede ser más un medio o menos un medio, como iremos viendo de acuerdo a si gira en sentido horario o antihorario. Para conocer cómo se distribuye la energía en un electrón, es importante conocer que cuanto más cercano se encuentra del núcleo un electrón, tiene menor energía, y cuanto más se aleja, es decir, cuanto más se encuentra cercano al nivel 7,
se tiene un mayor aumento de energía. Lo mismo ocurre con la profundidad de los subniveles. Los niveles que tienen menor energía son los subniveles S y los más energéticos son los subniveles F. Para poder identificar cómo están ubicados los electrones de un determinado átomo, se sigue el esquema de llenado de orbitales atómicos conforme a la regla de los diagonales. Primeramente, siempre se llenará el orbital 1s, luego el 2s, luego el 3s y el 2p, luego el 4s y le sigue el 3p, luego el 5s, el 4p y el 3d, luego el 6s, 5p y 4d, luego el 7s, el 6p, el 5d, el 4f, el 7p, el 6d y el 5f. Como pueden ver, los subniveles más externos, los F, son de mayor nivel energético. Cuando tenemos átomos polielectrónicos, es decir, aquellos que tienen más de un electrón en su nube difusa, siempre la energía va a depender de su número cuántico en un momento angular. Si consideramos de ejemplo al átomo de hidrógeno que solamente tiene un electrón, su configuración electrónica sería 1, pues su electrón se encuentra en el primer nivel, S porque se albergaría en el subnivel inicial o el orbital S y su momento angular sería 1, indicando por otro lado su spin de que gira en el sentido antihorario. Siempre vamos a indicar un spin como aquel que gira en sentido horario, aquel que tiene una flechita para arriba. Es importante conocer el principio de exclusión de Pauli. Este principio establece que no es posible que dos electrones de un átomo tengan los 4 números cuánticos iguales. Si tienen los mismos valores de nivel, subnivel y momento angular, se diferencian en el momento de spin, es decir, uno girará en un sentido horario y el otro entre en el sentido antihorario, por lo cual tienen spines opuestos. Si vemos el caso del helio y tenemos 3 formas de disponer sus electrones, ¿cuál sería la correcta? La correcta es la propuesta 1s2. Están completos los 2 electrones que tiene el helio y están en sentido, uno de carácter horario y otro de carácter antihorario. Es así que vamos a conocer dos propiedades de los átomos, los diamagnéticos y los paramagnéticos. Los paramagnéticos serán todos aquellos que contengan en su configuración electrónica espines que no estén apareados y puedan ser atraídos por un imán. Si los espines por su lado sí están apareados, es decir, hay uno paralelo con otro antiparalelo, es conocido con el nombre de un átomo diamagnético y son repelidas por un imán. Si vemos el caso del berilio, que tiene el número atómico de 4, que nos indica que tiene tanto 4 protones como 4 electrones, la configuración en su estado fundamental sería, primeramente llenaría el orbital del nivel 1 con los 2 electrones considerando los espines horario y antihorario, y luego llenaría el nivel 2 con el subnivel S, también con los espines horarios y antihorario. Como era de esperarse, los átomos del berilio son diamagnéticos. Si vemos la configuración del siguiente elemento, el boro, que tiene un número atómico de 5, lo llenaríamos de la siguiente manera. Primeramente, el orbital 1s2 con 2 electrones, luego el siguiente nivel que sería el 2s2 y luego debería llenarse el orbital 2p6. Como solamente ahí está presente un electrón, tenemos la configuración 2p1, un solo electrón en el nivel 2 y en el subnivel P.
Aquí vemos que el electrón que no está apareado puede estar tanto en Px, Pi o Pz, pues tienen el mismo nivel de energía. Es importante conocer la regla de Hahn. Cuando tengo una configuración electrónica como la del carbono con número atómico 6, podemos diagramar de las siguientes maneras: con espines apareados en la misma celda, en el mismo nivel X, o uno en X y otro en Y, de carácter de sentidos distintos, o en el mismo sentido, uno en X y otro en Y. Ninguna de estas tres distribuciones va en contra del principio de exclusión de Pauli, que dice que ningún átomo puede tener un electrón con los mismos números cuánticos, pero es importante conocer cuál de ellos es más estable. Y eso es lo que nos indica la regla de Hahn, que establece que la distribución electrónica más estable en los subniveles será aquella que tenga el mayor número de espines paralelos. En este ejemplo sería el caso C, donde tenemos espines paralelos en Px y en Pi, por lo cual la distribución C, sería la correcta para la configuración electrónica del carbono, siguiendo la regla de Hahn. Si vemos la configuración electrónica del nitrógeno con número atómico igual a 7, tendríamos primeramente lleno el nivel 1, en el subnivel S tendríamos 1s2, luego llenaríamos el subnivel S del nivel 2 con 2s2 y nos quedarían 7 electrones. Si seguimos la regla de Hahn, que busca mayor estabilidad con espines paralelos, distribuiríamos los últimos 3 electrones de esta manera, y el átomo de nitrógeno sería paramagnético, pues tiene espines no apareados. Si vemos la configuración electrónica del oxígeno con número atómico igual a 8, también veremos que el mismo tiene finalmente 2 electrones no apareados. La mejor manera de llenar el número de momento angular estará dado por llenar primeramente todos los diferentes orbitales, tanto X, Y y Z, en sentido horario, y luego empezar a llenarlos en el sentido antihorario. Si analizamos la tabla periódica y su relación con la configuración electrónica, podemos identificar que esta tabla ha sido construida en función a la configuración electrónica de los elementos. Estos están distribuidos en dos bloques de acuerdo a los orbitales atómicos que se encuentran llenando, y así identificaremos los grupos A y B. El grupo A será el de todos aquellos que están siendo llenados por los orbitales S y los orbitales P, y el bloque B va a estar dado por todos los que llenan los orbitales D y los que llenan los orbitales F. Sobre todo la serie lantánida y la serie actínida están llenando orbitales de la capa del subnivel F. Si vemos algunos ejemplos de cómo determinar la configuración electrónica de algunos elementos, primeramente el magnesio, que tiene un número atómico de 12, llenará primeramente el orbital 1s2, luego el 2s2, luego el 2p6 y luego el 3s2. Como tiene lleno el orbital s2, estamos hablando de un elemento de características paramagnéticas. Asimismo vemos al germano, que tiene un número atómico 32 distribuido en 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 y 4p2, llenando un total de 32 electrones. Y lo mismo con el molibdeno.